Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos del Tabernáculo de Adoración Cristiana, Cristo vive. Y a todos aquellos amigos y hermanos que nos siguen en este día tan especial. Hoy queremos compartir con ustedes un culto especial, alabanzas y la palabra del Señor. Así que yo los voy a invitar allí donde usted está en su casa, que usted pueda levantar sus manos y dígale: Señor, gracias, porque tú estás, Señor, en esta casa. Dígale: Señor, porque tu Espíritu Santo va a hacer algo especial. Dígale: por medio de la alabanza, por medio de la predicación de tu palabra. Gracias, Señor. Aleluya. Adoramos el nombre del Señor en esta hora. Cuando alabamos el nombre del Señor, grandes cosas suceden. Así que usted ahí en su casa nos va a acompañar en esta tarde. Alabemos el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Con sus palmas allí puede alabar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Adoramos su nombre. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, dígalo allí, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, créalo, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, dígalo, suceden cosas maravillosas. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, créalo, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, dígalo, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios, dígalo, aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Dile: siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siente el amor que Dios me da. Alaba a Dios y alabas te irá bien. Alaba a Dios, alaba el nombre del Señor. Dígalo: todas las cadenas se irán, créelo. Todas las cadenas se irán. Alaba a Dios, si le alabas te irá bien. Alaba a Dios, si le alabas te irá bien, créelo. Todas las cadenas se irán, créelo. Todas las cadenas se irán. Se rompen, dígalo. Y se rompen, y se rompe, 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 y se rompe. Alaba a Dios, si le alabas te irá bien. Alaba a Dios, alaba el nombre del Señor. Todas las cadenas se irán, créelo. Todas las cadenas se irán. Se rompe, y se rompe, y se rompe, y se rompe, pero se rompe, y se rompe, y se rompe, y se rompe, y levante tu mano y alaba. Levanta tu mano allí y levanta tu mano, y levanta tu mano.
alaba, alaba, sí, alaba, alaba, sí, alaba, alaba, sí, alaba, alaba, sí, alaba a Dios, sí, alaba, sí, bien, alaba a Dios. Si lo alabas, te Dile irá todas bien. las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas se irán. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas se irán. Créalo en este día. Dígale, todas las cadenas se rompen. Dígale en el nombre de Jesús. Dígale, hoy soy libre, oh Dios, para adorarte, para bendecir tu nombre y para darte gloria, honra y alabanza. Porque tú vives y vives para siempre. Porque tenemos la oportunidad de adorarte, Señor, en este día. Ahí levante sus manos, ahí en su casa, allí donde usted está. Dígale, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso. Tú que eres, Señor, oh Dios, nuestro Dios, que siempre estás con nosotros. Hoy te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Que en este día tu corazón saque la mejor adoración para Él en esta hora. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dile, Dios, Dios todopoderoso, los ángeles le cantan. Dios todopoderoso, dile, aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios todopoderoso, los ángeles le cantan. Dios todopoderoso, a una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy le cantamos, aleluya. Los cielos cuentan su gloria, la creación su alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. Los cielos cuentan su gloria. Dígalo en esta hora. La creación su alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. Te cantamos, aleluya. Y santo, y santo. Los cielos te cantan, la tierra te canta. Dile, Señor, y mi vida te adora. Dile, oh Dios, mi voz eleva alabanzas, oh Dios, a ti. Con mi voz, con mi alabanza, te adoramos, Señor. Gracias, Rey.
Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. Dios me les bendiga. Y recuerda, Dios es fiel. Esta noche queremos estar con ustedes en esta hora para compartir una palabra. Y siguiendo un patrón en el cual hemos iniciado en las sesiones anteriores, en las exposiciones anteriores, queremos llegar a un sentido común. Pero hoy yo quisiera hablar sobre lo que tiene que ver con algo de lo que es la salvación. Sabemos que lo que compartimos anteriormente, que Dios va a llevar a algunos a un nivel en el cual podrán alcanzar salvación de su alma. Sí, pero no solamente esto, sino que aparte de ser salvos, la Biblia nos enseña a nosotros que alcanzamos algo superior, aún más, porque nos acerca cada vez más y más a Dios. El ser salvo es lo máximo, lo podemos pensar de esta manera, porque esa es nuestra meta alcanzada. Pero ¿sabía usted que entre los galardones y las cosas que Dios tiene preparadas, aquellos premios, la corona de diademas y demás, Dios tiene algo muy especial? Y para eso en este día yo quiero compartir con ustedes un tema al cual vamos a dar inicio hoy. Y de él tenemos que sacar, extraer lo mejor. Quiero decirte, amigo o amiga, tú que estás en casa, que estás escuchando o viendo este video, que tomes en cuenta algo, y es que Dios no te ha llamado solamente para ser salvo, no te está dando la oportunidad para que tú escojas solamente, sino que aparte de eso quiere entregar uno de los mejores tesoros de su mano. ¿Cuál es? Es el amor hacia nosotros. Y de esta manera, pues como leemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, dice que de tal manera amó Dios al mundo. En la carta a los romanos nos podemos encontrar con que dice que de todas maneras, nosotros siendo pecadores, Dios nos ama. Y es la manera como Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Dios nos ama. Qué tremendo, y parece contradictorio que Dios ame a un pecador. Sí, lo que Dios no ama es el pecado. Lo que Dios no ama es la transgresión contra Él. Pero de hecho, Dios te creó a ti porque Él te ama. Dios te formó a ti porque Él te ama. Dios entregó de sí todo, aún a su propio Hijo, por amor a sí mismo. Y ese amor para ti. Así que en esta hora yo quiero compartir junto con ustedes uno de los temas que me ha llevado mucho el pensamiento en este tiempo atrás, el cual me ha llevado a sustentar muchas veces el hecho de que no solamente seré salvo, sino que tendré un galardón, un nombre, un título, algo más allá, algo con propiedad. La palabra de Dios enseña que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. La palabra de Dios enseña que Él es heredero del reino que Dios ha preparado para Él. Y que nosotros, añade la palabra también, somos coherederos junto con Cristo. Así que para ser herederos de una herencia, debemos estar claros y entendidos que la herencia la deja un pariente muy cercano. En este caso puede ser el padre, o bien puede ser, si no tienen los padres, un abuelo. Pero tiene que ser algo muy particular. La herencia puede darle a un primo, un tío, no sé. Pero yo quisiera que nos centráramos en la herencia que deja un padre a los hijos. Entonces, hay muchas historias en la Biblia donde se narran pasajes que tienen que ver con el amor y hace la similitud de lo que es un padre amoroso tratando de atender a su hijo, no premiándole por el mal, sino entendiendo su condición natural y tratando de darle un aliento, tratando de darle una motivación para que sepa con la expectativa de que al momento de abrir sus ojos, más allá de nuestra muerte física, nos encontraremos no con un Dios, sino con nuestro Padre Celestial. Por eso quiero compartir con ustedes un tema bajo un título que tiene que ver con el hecho de que más que salvos, somos hijos de Dios. Sí, amigo, amiga, más que salvos, podemos llegar a ser hijos de Dios. Y en esto yo quisiera tomar, hermano, porque hay fundamentos clave para heredar la paternidad de Dios. ¿Me escuchó bien? Quisiéramos compartir los fundamentos claves que dan base para heredar la paternidad divina, la paternidad de nuestro Dios. Esto está en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13, donde se narra algunas situaciones que se viven dentro de lo que Dios ha preparado para el mundo. Amén. Yo quisiera que usted en casa pudiera tomar un momento no sé, el celular, la Biblia,
mejor la Biblia, porque mejor que esto no tenemos. Y quisiera leer en San Juan 1, 11, 13. Dice la palabra del Señor: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, escúchese bien, a los que creen en su nombre, vea y subrayo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales, tenga claro esto, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Regreso y algo muy importante que está en el versículo 12 y vamos a analizarlos, pero en el versículo dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No es cualquiera, pero dice que es a los que creen en su nombre les dio la potestad. ¡Qué tremendo! ¿Sabe usted lo que significa la potestad? Ese rango de autoridad, poder de autoridad sobre algo. Cuando usted va a un almacén de autos y compra un automóvil, todo está, le dan hasta la llave para que pruebe el auto. Usted puede salir con el auto y probarlo. Quizás solamente permitan que hasta se siente en el auto, ahí en el asiento principal como conductor, y experimente la sensación de algo que tremendo, donde estoy sentado, un vehículo, y es algo que voy a pagar por mí mismo, me lo he ganado. Yo no sé cómo sería la forma, pero usted recibe el auto. ¿Sabía usted que mientras ese auto no salga del almacén, aún el banco le ha aprobado el crédito? Aún usted tiene la ventaja para alcanzar la entrada a ese auto. Aún le han dado la llave, pero hace falta algo. Hace falta sencillamente un documento que dé testimonio por escrito que ese auto es de propiedad mía, que es de propiedad suya. Es por eso que entonces cuando sale el escrito donde se hace el registro único vehicular, como lo llamamos aquí en la ciudad, aquí en Panamá, ese documento atestigua que el auto tiene identidad, pero que está bajo el dominio, el control, la potestad y autoridad de usted, en este caso, o el mío. Quiere decir que mientras usted no reciba ese documento escrito, usted no podrá recibir con plena autoridad las llaves de ese auto. Así que podamos entender que dice la palabra que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, yo quisiera compartir con ustedes algo que me llama la atención y me puso a pensar, y voy a tratar de hacerlo a modo de introducción solamente, y es que enfocarnos en algo sencillo. Podemos tomar nosotros por hecho de que en esta sociedad moderna los hombres han evadido en muchos casos el deber de la paternidad sobre los hijos que crean. Sí, hoy en día nos encontramos con hombres que quizás hasta el nombre, el apellido le dan al hijo, pero no lo reciben totalmente. No lo reconocen a luz pública. Es como un secreto, como que le diera pena o algo. Me estoy refiriendo a aquellos hombres que piensan que el ser humano o una criatura, un hijo, es simplemente fruto de una relación sexual y punto. Eso no tiene que ver conmigo. En muchos casos se ha visto que el hombre ni siquiera los ha pedido, pero embaraza a la mujer y resulta que ella da luz a un hijo. Algunos deciden por abortarlo, otros deciden por evadirlo, se pierden, se extravían. Hay hombres tan inteligentes, pero son tan inteligentes que dejan de trabajar para no devengar y pagar una pensión. Imagínense hasta dónde se puede llegar el corazón de esos falsos padres. Por eso por ahí alguien lanzó una idea y dijo esta expresión: padre no es el que hace, sino el que cría. ¿Ve? Así que entonces es verdad, el ser humano, a veces el hombre común, el hombre que no tiene el principio divino de Dios en su corazón, el hombre que no ha entendido lo que es ser padre, muchas veces evade, rehúsa, se niega a hacer el reconocer a su pequeño o a su pequeña. Esto es triste. Yo doy gracias a Dios porque mi padre reconoció a mi familia. Quizás doy gracias a Dios porque tú que me estás escuchando, tu padre te reconoció. Tal vez hoy no vivan juntos, pero tu padre te reconoció. Y quiero pedir a Dios por aquellos que fueron negados aún a vivir
por causa de la negligencia del hombre. A diferencia de los hombres, quiero aclarar, Dios quiere ser tu padre. ¿Cuántos están escuchando? Yo quisiera que tú en este momento pensaras, ¿cómo sería yo siendo hijo de Dios? Pero Dios quiere ser tu padre. ¿Sabía usted que al estirar esta expresión, de repente hay algunos que dentro de la sociedad universal piensan que esto es como un ataque? Y no, yo no estoy atacando nuestra condición delante de Dios para ti como tú lo crees, no. Pero sí estoy aclarando algo, que cuando se habla de que Dios es Padre, es porque ha engendrado hijos o tiene hijos que han aceptado su paternidad. Amén. Podemos hablar según las traducciones originales, podemos en la historia contar que sí, Dios es Padre de la creación la cual vivimos. Por eso muchas personas o todo el mundo dice, todos somos hijos de Dios. Sí, porque fuimos creados. Pero cuando hablamos en algo material, esa es la realidad. Pero si pensamos en algo espiritual, para ser hijo de Dios hay que llegar a cumplir ciertos parámetros en la vida. Hay que llegar a cumplir cierto sentido de vida que dé señal de que mi Padre es Dios. Podemos encontrar en la primera carta a Juan, donde se describe en el capítulo 3 algunos detalles, donde dice que los hijos de Dios se reconocen de los hijos del mal. Y es que los hijos de Dios aman, mas sin embargo los hijos del mal odian, pleitean, gritan y se menosprecian. Mire esto, que los hijos del mal en su corazón no hay espacio para encontrar paz y amor por el prójimo. Yo sé que lo que estoy diciendo es difícil, a mí me cuesta amar a un enemigo, pero la palabra de Dios dice que debemos amar a nuestros enemigos pues, y perdonarlos. Yo creo que el mensaje se centra en una voluntad divina donde Dios quiere que nosotros comprendamos que podemos llegar a perdonar y amar por encima de cualquier situación. No esperemos el último momento para pedir perdón. No esperemos el último momento para demostrar amor. Aquí, ahora, donde tú estás, ahí, este es el momento para que demuestres a alguien que tú le amas. Así que imagínense si nos vamos centrados solamente al amor de Dios, solo los que aman, dice la Biblia en la carta de San Juan, dice claramente que solo los que aman, esos son los hijos de Dios. Esto es algo difícil, pero quizás incomprensible para los hombres. Pero la palabra misma enseña que lo que es imposible para ti y para mí, para Dios todo le es posible. Así que tomando esto como base, yo quisiera hacer una pregunta. Mientras que esos hombres abandonan a los hijos, hay hijos que se dan cuenta quién fue su padre y jamás lo reconocen como tal. Es que no lo quieren ni mirar. También vemos la otra cara. Y esos muchachos o esas personas que han sido tan heridas, tan golpeadas, no guardan en su espacio el lugar de padre. No lo guardan. No guardan en su corazón ese espacio pequeño donde dice yo tengo un papá. Es tremendo cuando un hijo llora a su padre. Es tremendo cuando un padre llora a su hijo. Pero es triste cuando un padre lo niega y cuando un hijo no lo reconoce. Debemos comprender que nuestro corazón está hecho para amar. A ver, si hay alguien a tu lado, pueda decirle, te amo. Esa palabra, esas dos palabras tan sencillas y pueden salir en un momento de alegría. Han salido en momentos de angustias, momentos de problemas, situaciones difíciles. Hay una canción por allí que escuchamos a nivel internacional de un músico muy popular, él. Y él dice que el amor y control dentro de una familia, pase lo que pase, haya violencia, haya perdición, haya extravío de sus miembros, dice que el amor y el control son la clave para mantener la comunión de un hogar, que no estoy hablando de una estructura, sino de esa familia. Hay familias que a veces dicen uno, tiene una oveja negra. Bueno, de todos modos, esa oveja negra es parte de esa familia. Mi pregunta, recalco nuevamente, es la siguiente. ¿A usted le gustaría ser hijo de Dios? ¿A usted le gustaría verse como un hijo verdadero de Dios, legítimo? Como aquel que puede alzar sus ojos a cualquiera en la calle, como Jesús dijo, ese es mi Padre.
Y para los hombres es inaudito que exista un hombre de carne y hueso que se declare hijo de Dios. Cuando Dios no se ve, cuando Dios no lo palpamos con los dedos, no es tangible. Pero Jesús dijo, ese es mi Padre. Y más allá, el Padre y yo somos uno. Vamos a dejar en el desarrollo del tema esos puntos, porque yo quiero compartir con ustedes cómo podemos entrar bajo la cobertura, la cubierta paternal de nuestro Padre. Amén. Quisiera que anotáramos eso. ¿Cómo podemos nosotros entrar? Y mientras meditaba este pasaje de 3 versículos, ese contexto, hay mucho más que hablar antes y después del pasaje, de estos 3 versículos. Pero sí, podemos encontrar en ellos que saltan a la luz patrones, las cuales nos pueden llevar a nosotros a entrar bajo la cubierta paternal de nuestro Dios. A ti que estás en ese lugar, amigo, amiga, quiero decirte, hay una cubierta paternal esperando abrazar a un nuevo hijo el día de hoy. ¿Ese eres tú? ¿Serás tú? Y tú me dirás, oiga, Señor, yo soy hijo de Dios, todos somos. Yo no te voy a quitar eso. Todos somos hijos de Dios porque fuimos hechura suya. Pero un hijo espiritual es el que estará en el reino gobernando con el Padre hasta la eternidad. Y los hijos del diablo, dijo una expresión Jesús una vez, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, cuando estaban discutiendo la paternidad de la fe en cuanto a Abraham. Y dice que es lo que le habla, vosotros sois hijos del diablo porque vosotros no hacéis lo que Dios quiere, sino que hacéis lo que el diablo pide. Así que imagínense la contrariedad que se da. Pero ahora yo quiero compartir con ustedes cómo puedo yo en 3 formas darme cuenta si estoy bajo la cubierta paternal del único Dios verdadero, el Elohim, aquel que está eternamente sentado en su trono esperando solo a mover la mano para recibir o recibirte delante de Él. ¿Sabes? Que tú y yo podemos ser salvos, pero más que salvos, tú y yo somos hijos. Así que en este momento empezaremos y vamos a tomar el versículo 11, en la cual enmarca algo que según la historia es muy fuerte, es demasiado fuerte aún para la misma nación hebrea. Y sin faltar el respeto a esta gran nación, el versículo aclara que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Él se está refiriendo exactamente según el estudio teológico y la redacción de la historia, que él como hebreo, él llegó a esa misma nación, descendió, creció. De parte de Dios desciende ahí, pero crece como un niño. Nace, crece y a cierta edad empieza a hablar y se hace público a qué vino. La promesa de un Mesías escrito en el libro de Isaías, eso era él. Y dice que tomando los manuscritos, el Señor abre y empieza a leer ese pasaje de Isaías, donde describe qué es lo que él va a hacer. Y entonces el Señor, cuando lee, todo el mundo está bien en ese templo, todo el mundo en la sinagoga, todos están esperando tremendo. Pero sucede que Él dice, esa palabra se cumple hoy conmigo delante de ustedes. Y eso que trajo como efecto, que hubo una reacción negativa, donde hay un rechazo directo. ¿Por qué? Porque al hombre le cuesta, le es difícil, incomprensible, es incomprensible que pueda ver a una persona común declarándose hijo de Dios. Una vez estuve en un lugar y hablaba y yo soy hijo de Dios, y hubo alguien que replicó, ¿y acaso yo no? Y bueno, para evitar el conflicto yo le expliqué, sí, todos lo somos, pero para la eternidad, ¿quién cuenta? Y es que tenemos que comprobar el hecho de que no solamente basta con que tú digas soy hijo de Dios, sino que tú representes la paternidad de Dios sobre ti. Tú tienes que dar esa luz. Y en este pasaje, en el versículo 11, donde aclara la palabra, dice en el Evangelio, el escritor narra y dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Te voy a mostrar el primer elemento, el primer paso, el primer concepto. Lo primero para poder empezar a entender si soy hijo de Dios o no, número 1, es creer, o sea, reconocer. Es la palabra adecuada. Reconocer la autoridad divina del mismo Jesucristo. Aún su pueblo lo rechaza. Y eso es comprensible, amigos, porque
ahorita no tenemos un tiempo adecuado para narrar cómo se movía en ese tiempo de Jesucristo la fe, la religión, y cómo se compartía el hecho de ser o no ser hebreo. Cómo se vivía el hecho tan fijo de solamente un solo Dios. El Señor dijo: Jehová tu Dios uno solo es. Así que no amarás a nadie, no adorarás a nadie, no recibirás a nadie. Eso estaba escrito y está escrito en la Torá. Pero Dios aclara de que eso está allí, pero también hace promesa futura a través de los profetas de que descendería el siervo amado, el Hijo, el que vendría a darse, a morir por todo Israel. Y qué sorpresa, no solo por Israel, sino por todo el mundo. Hoy en día nosotros tenemos que comprender que para poder entender si somos hijos de Dios, primero yo debo reconocer la autoridad divina de Jesucristo. Y yo quiero este momento, en este tiempo, quiero tomar solamente los minutos que me quedan para compartirles a ustedes una historia muy especial, que es la que me ayudaría a mí a desarrollar esto. Amén. Y es porque cuando encontramos qué es el reconocer la autoridad divina de Jesús, en el versículo 11 de San Juan, empezamos a buscar algo que sustente la experiencia de que una persona que no es judía, no es hebrea, llegue a reconocer a Dios o a Jesús en este caso, puede alcanzar a empezar a entrar. Mire, puede alcanzar a tomar la llave en las manos para entrar al nuevo espacio en el cual Dios lo ubica. ¿Sabía usted que en el primer paseo o viaje, que es la palabra, el primer viaje que empieza Jesucristo iniciando con lo que es en Galilea, después que sale de Capernaum, en todas estas áreas, dice que él venía de dar el sermón del monte y entra a Galilea, a su lugar, a su tierra? Wow, esto es impactante. Dice que en ese lugar él empezó a dar palabra de Dios, empezó a compartir el hecho de lo que era la salvación, el arrepentimiento, y que el reino de los cielos se había acercado tal como lo había dicho Juan el Bautista, y que era el momento, ha llegado, está entre vosotros. Y resulta que el pueblo lo miraba. ¿Acaso este no es el carpintero, el hijo de otro carpintero? ¿Acaso José no es su padre? ¿Acaso María, esa que tanto se comentan algunas cosas, ese es un hijo de hombre y mujer corriente, hijo de Dios? ¿Y qué somos nosotros? Y ahí empieza la discusión en cuanto a que si son hijos de Abraham por la fe, sí o no. Pero él no está enfocándose en la naturaleza humana, él está enfocándose en lo que está hacia arriba, el Padre. Jesús empieza a hablar, dice que su misericordia alcanzó tanto en ese momento, que llegó al corazón de los gentiles. Los gentiles son aquellas personas en ese momento llamados así, y todavía lo somos. Los gentiles son las personas que no son hebreas, que no pertenecen a la nación de Israel, porque según la palabra era el pueblo escogido, y es el pueblo escogido, y los gentiles somos los que le rodeamos. Así que llegó un gentil entre tantos que se acercaron, pero hubo uno muy particular, y es el que vamos a tomar en este momento para narrar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo del 5 al 13, encontramos una historia que de hecho impacta. Y hablamos de un centurión romano. El centurión romano se acerca a Jesús. Pareciera ser que tenía un problema. Y que ese problema en ese momento estaba afectando su vida emocionalmente y le afectaba posiblemente hasta económicamente. ¿Cómo no? El centurión tenía un criado y el criado estaba enfermo. Pero lo tremendo de esto es que este hombre gentil se acerca a Jesús. Y cuando llega donde está Jesús, Jesús lo recibe y él le dice: maestro, tengo un sirviente, un criado enfermo, necesito que le sanes. Y Jesús dice: vamos a tu casa. Pero ¿sabías tú que aquí es donde viene la parte hermosa del pasaje? El centurión empieza a ubicarse él en su lugar, para tratar de ubicar a Jesús en el suyo. Reconocimiento, recuerden, primer nivel, primera etapa, primer concepto. Para darme cuenta si yo puedo alcanzar a ser cubierto por la paternidad de Dios sobre nosotros, sobre esa sombra, sobre esa ala. Bien, si yo puedo alcanzar esa cubierta, lo primero que tengo que hacer es reconocer a Jesucristo. Yo no sé si me estás escuchando, amigo, amiga.
Yo no sé si está prestando atención en este momento a lo que estoy diciendo. ¿Será que el hombre no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador? ¿No ha reconocido a Jesús en el trabajo que Dios le ha enviado? ¿Será que los hombres en este nivel de la sociedad, en este tiempo, más de 2000 años después de Jesús, todavía el hombre no ha entendido quién es Jesús? ¿Sabes que algunos lo tienen como un santo? ¿Sabes que otra persona lo tienen como hay que ir a la iglesia para hablar con él, para ver si me escucha? ¿Sabes que algunos lo llaman solamente cuando hay problemas? Qué triste. Otros solamente lo mencionan cuando le va bien. Gracias, Señor. No, gracias a Dios. Y se ponen en esto. Hay hombres hoy en día increíbles, pero en el mundo entero hay sociedades, hay personas que aún no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Cada uno quizás porque practica una religión contraria al cristianismo. Tal vez porque practican religión que no tiene nada que ver con el burrito y el pesebre y nada de eso. Y se separan. Para ellos hay quienes su Dios es la naturaleza. Hay quienes su Dios empiezan a adorar animales que traen suerte. Y esto es tremendo. Hay otras personas que tienen a dioses. ¿Saben cómo le llaman? Tauro, Cáncer, Génesis, Piscis. Y esos son los dioses, los 12 del zodíaco. Hay personas que no han salido de eso y quizás en su boca usted le escucha decir Padre nuestro que está en el cielo, pero son personas que en su corazón guardan una inclinación a un Dios en particular, el dinero. Déjame decirte, hermano, amigo, que el principio de todos los males es el dinero. No estoy diciendo que yo no lo necesite. Estoy diciendo que el amor excesivo por el dinero trae muerte, trae perdición, trae gente totalmente extraviada, trae maldad, trae odio, trae envidia. El amor al dinero mata. Pero dice que este centurión se acercó a Jesús. Y lo primero que se empieza a dar en la conversa es que el centurión en el versículo 8, parte A de ese versículo dice, se sintió indigno delante del Señor. Sí, él le dijo, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, detente, no vayas para allá. Yo no soy ni siquiera de tu tierra, yo no soy ni siquiera de tu gente, pero yo estoy aquí y he venido. Yo no soy digno de que entre en mi casa, yo no merezco que tú pases a ese lugar. Nótese que el centurión le está poniendo a Jesús un sitial donde ve tanta consagración, tanta espiritualidad, ve tanta pasión en Dios sobre él, que él dice, yo no merezco que tú entres a la casa de un mundano. Yo no merezco que tú me visites, pero yo sé que si tú abres tu boca y dices la palabra, mi siervo será sano. ¡Qué tremendo! Él no se sentía digno, pero digno era el que estaba al frente. Y él apela a su posición. Miren, en el versículo 8, en la parte B, dice que él manifiesta su convicción ante la autoridad divina de Jesús. ¿Por qué? Él mismo declara, yo también estoy bajo autoridad. Y lo digo por esto, yo también estoy bajo autoridad. Y pregunto, ¿y qué es esto de estar bajo autoridad? Bueno, el centurión declaró a Jesús, yo soy hombre bajo autoridad. Y yo digo a este, ven, y él viene. Y yo le digo a este, ve, y él va. Usted lee el pasaje donde el centurión le está declarando a Jesús, yo tengo autoridad para mandar y que se haga, para ordenar y que se haga. Tú eres un hombre bajo autoridad. Él concibía que la posición de Jesús se manifestaba bajo autoridad del Padre. Él declaraba que lo que él hacía era en patrón a lo que el Padre mandaba. Y este hombre empieza a utilizar su propia investidura para declararle a Jesús, yo tengo autoridad, y como yo tengo autoridad, yo sé que tú eres un hombre bajo autoridad. Yo pido que tú, como autoridad superior ante mí, da la orden y se hará. El hombre estaba hablando, pero no estaba diciéndole, mándame un doctor, mándame un psiquiatra, mándame un maestro. No, él estaba diciendo, tú tienes autoridad, pero autoridad espiritual, autoridad divina, y solamente abre tu boca y lo que tú digas se hará. Bueno, dice que eso lo lleva al pasaje donde está en el versículo 13. Y ahí es tremendo esto, amados. El versículo 13 de ese pasaje declara que Jesús queda sorprendido de ver
cómo ese hombre le exclama su convicción. Cómo ese hombre trata de que las cosas queden en plano hecha. Yo hago y ordeno. Yo soy un simple hombre, pero tú eres superior. Tú puedes hacer que las cosas sean mayores. No necesito un doctor, no necesito un abogado, no necesito un médico, yo no necesito un maestro. ¿Qué necesitas tú? Yo no lo sé, pero lo que sí te puedo decir a ti, que de cierto necesitas a que Jesús entre en tu vida. Mire lo que sucede. Dice que Jesús le responde luego de ver todo esto al centurión y le dice: ok. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Tremendo. La palabra de Dios enseña, dice que su criado fue sanado en esa misma hora. Pero mire, vuelvo y repito. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Tremendo. Ya entramos en otra parte del pasaje, que sería otro tema, el cual no trataríamos hoy, que tiene que ver con los efectos de la fe. Pero sí, nosotros podemos mencionar en esta hora de que el soldado abrió su boca. Le voy a decir algo. A medida que Jesús a medida que el centurión entabla esa conversación con Cristo, Cristo le está escuchando, el maestro le está escuchando, y él se queda sorprendido. Y dice que, wow, Jesús se maravilla, y en el versículo 10 dice que Jesús se maravilla y dijo a los que estaban presentes: de cierto os digo que ni aún en Jerusalén, aún en Israel, no ha podido en ese momento escuchar una fe tan completa. Dice la Biblia en su escrito aquí, dice una fe tan grande. Tremendo. Qué fabuloso. Este hombre que no era hebreo, yo no sé si este hombre había estado estudiando el judaísmo. Yo no lo sé. De repente puede presumirse que este hombre era un prosélito del judaísmo. Era un hombre que aún siendo gentil escuchaba. ¿Alguien me está oyendo? Que aún sin ser hebreo escuchaba. Que aún siendo centurión del soldado romano, como imagen de un soldado romano, centurión del imperio romano. Usted sabe que el imperio romano mataba y hacía trabajo que era demasiado violento dentro de su administración. Pero dice que este hombre, a pesar de tener esa posición, él mandaba, atrapaba, que yo no sé cuál sería todo el trabajo, pero como centurión era un hombre de mucha dignidad en ese sentido. Era un hombre de mucha autoridad, como él mismo lo declara. Y Jesús enfoca a ese detalle y dice: aún este hombre, que no es ni siquiera de aquí, ha demostrado más fe que aún los que conozco de esta área. Tremenda palabra del Señor. Entonces, la pregunta que nosotros nos haríamos en este caso, viéndolo de él, pasaríamos nosotros a entender que reconocer a Jesús con autoridad divina, la de él. Yo podré darme palabra delante de Dios, podré darme el corazón hacia Dios, podré tomar mi mente y entregarla. Dice aquí que a los suyos vino, y ahí se nota, mientras que el pueblo lo rechazaba, había un gentil que lo aceptaba. Hay religiosos que pierden el sentido de la fe delante de Dios. Y hay gente que no es religiosa, que jamás lo han visto, jamás lo han experimentado en un templo, pero tienen más corazón que los mismos creyentes de religión. Yo quiero hoy solamente dejar en el corazón, en tu corazón, la inquietud de esta. Primer elemento necesario para yo poder empezar a entender si creo, o si pienso, o si deseo, o estoy siendo el Hijo de Dios, un verdadero Hijo de Dios, es primero creer en Jesús. La palabra nos enseña que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. La palabra de Dios enseña que es Jesús el único camino al Padre. La palabra de Dios enseña que es por medio de su Hijo que podemos alcanzar. Yo quiero decirte en esta hora solamente: tú has reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Tú has reconocido a Jesús como el único Hijo de Dios, el único ente que puede entre nosotros
hacer enlace, es el eslabón entre el Padre y nosotros, su creación. ¿Querrás ser hijo de Dios? ¿Te gustaría pertenecer a ese gran reino? Dice, el Señor dijo en ese pasaje, vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa la noche de la gran cena. Vendrán del oriente y del occidente y van a llegar a este lugar y van a tomar parte en el reino de los cielos. Voy a detenerme por hoy aquí y solamente quisiera que, ¿dónde estás? Cierres tus ojos y medites en tu corazón. ¿Has creído? ¿Has reconocido que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Lo has hecho? ¿Cuáles son las cosas que te prohíben o te cohíben entenderlo? Vamos a cerrar nuestros ojos y digamos a Dios, Señor, ayúdame a entender, por favor, el que yo pueda ver a Jesús como hijo tuyo, el unigénito, aquel que tú enviaste a morir en la cruz por mí. Señor, quisiera ser como ese centurión. Dígale, Señor, yo deseo ser como ese centurión, teniendo la capacidad de ver y entender que Jesús es el Señor con toda autoridad en lo espiritual y en lo material. Padre, yo te pido que el corazón de aquellos que hoy me acompañan puedan meditar esta noche, en este día, en cualquier hora de hoy. Señor, que ellos puedan tomar un tiempo y tomar la decisión de creer en tu Hijo amado. Señor, preséntate delante de nosotros, preséntate en cada corazón y demuéstranos la paternidad de Dios a través de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Yo quiero invitarles para la próxima sesión, donde tomaremos un tiempo más y vamos a discutir qué es exactamente los otros dos parámetros, los otros dos elementos que vamos a unir y enlazar para entender realmente si somos o no hijos de Dios. Que el Señor les bendiga a todos.